Yo saludo a todos con la paz del Señor Jesús. Estamos comenzando un culto de loor y adoración al Señor de la Iglesia Cristiana Maranata. Y yo quiero invitar a todos ahora a una oración de clamor por la sangre de Jesús. Aquellos que están participando, que ya son miembros de la iglesia, se pueden poner de rodillas para este momento. Tú que tal vez estás comenzando a participar, aún no eres miembro de la iglesia, estás acompañando solamente nuestra programación. Si deseas, puedes acompañarnos en este gesto de oración de rodillas o permanecer como a usted le guste. Vamos a orar. Señor, nosotros clamamos por el poder que hay en la sangre del Señor Jesús, cuando pedimos, Señor, que por la operación de tu Espíritu, oh Padre, nosotros tengamos la condición de entrar a tu presencia. Reconocemos, Señor, nuestro pecado, nuestras limitaciones, Señor, y también sabemos que estás invitándonos a entrar a la presencia del Rey de la Gloria. Señor, por eso clamamos por el poder que hay en la sangre del Señor Jesús, que pidiendo que estemos en condición de estar en tu presencia, pedimos tu bendición. Tócanos ahora de forma especial, toca nuestro corazón. Señor, alimenta nuestra alma. Haznos alcanzar aquello que tú has preparado para nosotros, de la porción de esta noche. Así pedimos, bendícenos, perdónanos, haznos entrar en tu presencia. Es el clamor que hacemos por la sangre en el nombre del Señor Jesús. Amén. Todos pueden sentarse. Y nosotros vamos a alabar al Señor en este instante con este loor que nos lleva a una experiencia profunda a los pies del Señor. O sangue de Jesus tem poder, poder que a mim pode valer. Se comunhão não posso eu sentir, Senhor, derrama do teu sangue remidor. Derrama do teu sangue sobre mim, ó Senhor. Derrama do teu sangue sobre mim, ó Senhor. Sei que estás aqui, e isto quero eu sentir. Derrama do teu sangue sobre mim. Em tua presença estou, Senhor. De ti necessito muito amor. Pelo poder que há em teu sangue remidor, ó, vem purificar-me, meu Senhor. Derrama do teu sangue sobre mim, ó Senhor. Derrama do teu sangue sobre mim, ó Senhor. Sei que estás aqui, e isto quero eu sentir. Derrama do teu sangue sobre mim.
teu sangue sobre mim, ó Senhor. Derrama do teu sangue sobre mim, ó Senhor. Sei que estás aqui, e isto quero eu sentir. Derrama do teu sangue sobre mim. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Nosotros aún vamos a cantar un loor más, y de enseguida el loor va a ser cantado y nosotros participaremos de él. Estamos en el culto. Tú puedes cantar al Señor. La letra del loor está siendo puesta junto con las imágenes. Tú puedes participar, cantar al Señor este loor. Y después del loor vamos a tener una palabra del pastor Yedeltí Vitanino Gueiros. El pastor es presidente de la Iglesia Cristiana Maranata, y esta palabra, de forma particular, es una repetición de una palabra que fue dada recientemente a un culto de jóvenes de la Iglesia Cristiana Maranata. Y por su alcance, por lo adecuado que está para este momento y por la revelación del Señor, esta palabra va a ser transmitida nuevamente en este culto de día martes, como fue grabada en una situación diferente de culto. El pastor Yedeltí, él está un poco más cómodo que habitualmente. Siempre él está grabando, pero esta explicación estamos retransmitiendo el mensaje que fue grabado por él. Preste mucha atención en el contenido, y el Señor ciertamente tiene una dirección y una bendición para nuestras vidas. Después del loor vamos a escuchar al pastor Yedeltí. Yo quiero dirigirme en este momento a todos nuestros hermanos jóvenes que están conectados con nosotros, y también otros hermanos que, por cierto, aquellos que están entrando a nuestras redes sociales. Yo quiero saludar a todos con la paz del Señor. Específicamente, estamos enfocados en una palabra para los hermanos jóvenes de Brasil y del exterior. Y el asunto que tenemos para traer a nuestros hermanos, él está en el contexto del momento profético que nosotros estamos viviendo. Siempre se habla mucho de la situación que el mundo está viviendo, aquello que estamos en realidad evidenciando, porque
estamos delante de una agresión al mundo y al hombre de una forma inusitada, podemos decir, algo que nunca fue visto en la historia de los últimos años, de los últimos tiempos. Y eso tiene, de cierta forma, nos ha hecho parar para meditar, para colocar algunas cosas que es necesario que sean colocadas en su lugar con relación especialmente a nuestra vida espiritual y también de nuestra relación social, de familia, a través de trabajo, de hermanos, amigos. Entonces hay como si fuese una oportunidad para un reajuste de la sociedad en el sentido de más cooperación, mayor entendimiento e inclusive que envuelve no solamente a las personas, mas también las naciones, los pueblos, los países, las razas, tribus y naciones y lenguas. No sabemos muy bien lo que nos espera después de estos hechos. Ahora, un detalle importante es con relación a nuestra posición como creyentes, como siervos de Dios, delante de estos acontecimientos. Hace 50 años y un poco más, el Señor nos movió para hablar de un evangelio que quedó de cierta forma oculto en la historia de la iglesia. Esto no quiere decir que lo que sucedió hasta aquí con relación a la iglesia se perdió. No hubo esto. En realidad, lo que pasa es que la iglesia, ella se distingue, ella se destaca, podemos decir así, en su historia, cuando ella está ligada, ella está conectada a aquel que es el Señor de aquella iglesia, aquel que está dictando, aquel que está orientando cada momento en la historia de la iglesia. No vamos a hablar aquí de los primeros años de la iglesia, de los 400 del periodo medieval, tampoco de la reforma religiosa. No es nuestra preocupación esta, ni aún de los grandes avivamientos, de lo cual en realidad somos el resultado en este tiempo presente. Mas lo que nos llama la atención es que la iglesia, ella perdió su posición de maestra, y ella es maestra cuando ella oye aquello que viene de parte de Dios para aquel momento. Y ella dejó esto de lado porque ella perdió la comunión, perdió esa relación con Dios. Y la situación que el mundo ofrece parece ha sido mayor, de más atracción para aquellos que están viviendo este tiempo. Pasamos por guerras, y cada guerra, grandes guerras, significa una nueva situación, una visión nueva del mundo, cambios, y podemos hasta decir, para y peor, va toda la sociedad de nuestros días, no mejoró en nada. En su relación tenemos un problema de familia que está desagregada. No vamos a hablar los motivos, ni vamos a hablar aquí los culpables, mas vamos a decir que estamos viviendo un momento de desagregarse. El mensaje del evangelio perdió el sentido para muchas personas. Y hoy estamos aprovechando aquí una palabra para jóvenes, como si fuese recordar a los jóvenes, no solo a los jóvenes, mas a todos los que nos están oyendo, que estamos viviendo un momento de una gran señal. Lo que estamos viendo es normal. La pandemia, todo tipo de infecciones, gérmenes, virus, enfermedades, hambre, pestes, todo está programado, todo esto está dentro de un programa. Lo que importa es saber qué significa esto para la iglesia, que tiene y que está viviendo un proyecto. Yo voy en este momento a colocar nuestro entendimiento a un pequeño momento vivido por el pueblo de Israel
en su salida de Egipto para la tierra de Canaán. Sabemos de su historia. Un pueblo cautivo, 400 años en el cautiverio, y tenía la función única de trabajar, de producir y de hacer aquello que era de interés de los faraones. Es claro y evidente. Hoy, cuando usted ve las grandes pirámides, usted ve claramente que aquello fue hecho simplemente por los egipcios y también por los pueblos que eran dominados por los egipcios, y en este caso Israel también debe haber hecho parte de esa esclavitud, trabajando en la construcción de las grandes pirámides que tenemos los nombres Keops, Kefren, Miserinos y otra infinidad de pirámides, donde el pueblo de Israel tenía que trabajar día y noche debajo del látigo para producir, hacer ladrillos, que era la mayor mano de obra que fue presentada en aquella época a aquel pueblo que estaba cautivo, y por lo menos dentro de la descripción bíblica. Cuando Faraón él supo de que Moisés estaba allí para sacar al pueblo, él mandó aumentar la fuerza de trabajo, el tiempo de trabajo. Entonces tenían que tomar más paja, más barro, porque era la forma como construían los ladrillos, los adobes en aquellas grandes construcciones. Naturalmente estamos hablando de barro, no estamos dirigiéndonos al tipo de material que era usado, mas en el fondo era esto: era paja y barro, mostrando que el faraón, bajo el aspecto profético allí, hasta podíamos jugar bajo el aspecto profético. Todo para él era muerte. Todo lo que él hacía era construcción para la muerte. Y el pueblo cautivo que estaba allí vivía en la mano de los egipcios y vivía bajo la determinación y orientación de los faraones. Mas Dios había prometido que sacaría al pueblo antes de ellos hasta volverse cautivos. Había una promesa de Dios a Abraham de que un día aquel pueblo iría lejos de su tierra y que él los rescataría ese pueblo. Vean ahora, hermanos, el tiempo que queremos dedicar a esta salida. Cómo el pueblo iba a salir. Es muy interesante. Primeramente el texto de la palabra de Dios en Éxodo capítulo 10, 22 y 23. Podemos hasta leer en conjunto. Éxodo capítulo 10, versículos 22 y 23. Vamos a leer. Podemos leer juntos. Los hermanos abran la Biblia. Vamos a leer. 22. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. El título de esta palabra hoy podría ser otro, mas escogimos un título interesante, que el nombre es la fecha aproximada. La primera vez que tocamos este asunto fue hace 20 años, un mes de febrero, hace 20 años atrás. Fue este el mensaje con este mismo título: Luz y tinieblas, señales del amanecer. ¿Qué quisimos mostrar a nuestros hermanos? Estamos delante de una opción, de un momento profético, donde nosotros tenemos la revelación, que es la luz, bautismo con el Espíritu Santo, dones espirituales, entonces una palabra revelada. Entonces, es la luz. Alrededor, en tinieblas, quiere decir el mundo viviendo las tinieblas, aquello que naturalmente
viven aquellos que no conocen la luz, que es la palabra revelada. Hasta aquí observen, el Evangelio usó y vio la Biblia mucho bajo el aspecto histórico y no vieron el aspecto profético. Todas las veces que usted toma un texto bíblico, usted encuentra aquello que es histórico y aquello que es profético. Entonces podemos ver cuál fue la historia del pueblo de Israel histórica. Estaba bajo el dominio de Faraón, esclavizada, necesitaba salir, irse, mas ¿de qué forma? ¿Cómo es que un pueblo esclavo iba a salir y se iba a liberar de una esclavitud? Y los faraones no jugaban, ellos tenían un sistema de guerra y de dominio que era envidiable. Eran guerreros por naturaleza y tenían una estructura de, vamos a decir así, hasta en la raza. Ellos tenían una genética que era extraordinaria. Eran extraordinarios guerreros y eran dominadores. Y ellos sabían, tanto que la preparación que tenían, hasta ahora están las pirámides ahí. Las preguntas, ¿cómo ellos trajeron aquellas piedras para colocar en medio en el desierto? ¿De qué forma fueron cargadas? ¿Cómo ellos entendían al respecto de astronomía? Que entendían mucho al respecto de ingeniería. Inclusive no solamente de eso, más eran conocedores de ciencia también. Y hasta hoy se descubre todo aquello que ellos hicieron y que fue un legado a la civilización, una demostración de un pueblo que vivió más de 2000 años, 3000 años atrás, y que tenían una sociedad organizada y mucho más que eso. Ellos tenían un gobierno determinado. No era la palabra de un faraón, era definida, era definitiva. Él no tenía acuerdo con aquello que no era de su voluntad. Era fuera de su voluntad, él eliminaba, mandaba eliminar. Entonces los faraones eran eso, y ellos tenían al pueblo de Israel como sus dominados. Vean, hermanos, la salida ahora del pueblo. Entonces la primera cosa era necesario ver quién era el objetivo de Faraón. Todo el mundo piensa que eran solo los esclavos, y no eran solo los esclavos. Eran también, principalmente los jóvenes, los niños, los más jóvenes. Desde los niños, él estaba diciendo, dejan a los niños, a los bebés, deja a los jóvenes, porque él necesitaba de los jóvenes para el trabajo. Los ancianos pueden irse. Entonces, para Faraón no había mucha diferencia. Mas la respuesta de Moisés en aquel momento fue profética. Observen qué es lo que él dijo. No quedará ni una uña. ¿Qué es lo que estaba él diciendo? Él estaba diciendo que proféticamente nosotros, la iglesia, somos un cuerpo. Cuando ella parta, cuando la iglesia sea arrebatada, no quedará ni una uña, ni una pezuña. Un cuerpo partirá, una iglesia preparada, una iglesia lista. Y nosotros gustaría todavía tomar una posición con relación a aquella situación que todos estaban viviendo y necesitaban salir. Ellos no sabían cómo iban a salir. Salir de las manos de Faraón no era posible. Hacer una guerra, una revolución, una guerrilla, era imposible. Ellos eran dominados, eran totalmente dominados desde el nacimiento. Ellos estaban bajo el dominio de los egipcios. Los pueblos eran dominados de verdad. Entonces, la situación de aquel pueblo es de un pueblo que no tenía autodeterminación. Esa es la palabra más clara para decir. Ellos no sabían cómo hacer, qué podían hacer. Y la pregunta era esta. Ahora la pregunta: ¿quién nos va a librar? La otra pregunta podía ser así:
¿A dónde iremos? Otra pregunta. Después del libramiento, muy bien, alguien nos va a librar, está todo bien. ¿A dónde iremos? ¿Y cuál es el camino? Yo quiero dejar hoy. Voy a detenerme aquí, no voy a alargarme mucho, unos 5 minutitos más, tal vez un poquito más, porque vamos a dividir esta nuestra conversación. No va a quedar solamente hoy. Y posiblemente la próxima semana en este mismo horario. Entonces, vean, ¿quién nos librará? Hoy nosotros estamos delante de la luz y de las tinieblas. Hay un pueblo que no sabe, dice la palabra de Dios, discernir ni la mano derecha ni la mano izquierda. Las personas, las multitudes, ellas no tienen la mente clara. Y Jesús cierta vez se refirió a las multitudes, diciendo que a ellas les gusta apenas las novedades. Ellas viven de esto. Ellas viven de las informaciones que oyen. Y cuanto más informaciones, más ellos están satisfechos. Mas ella no tiene una posición. La iglesia no es multitud. La iglesia es un puñado de siervos. Siempre fue y va a continuar siendo. La Biblia dice al respecto de la iglesia: son pocos los que se salvan. Es la respuesta de Jesús a los discípulos: Maestro, son muchos los que se salvan. Y Jesús dijo: no, son pocos los que se salvan. Hasta puede ser colocado en el cuadro después el texto. Porfiad por entrar por el camino estrecho, porque ancho y espacioso es el camino que conduce a la perdición, y muchos son los que entran por él. Estrecho y apretado es el camino que lleva a la salvación. La iglesia es un puñado. Soy un creyente y voy al cielo. No es así. Acepté a Jesús y continúo en el mundo y voy al cielo. Y no es así. Entonces vamos a ver eso después. Es otro aspecto que me gustaría que los hermanos vean. La pregunta es esta: ¿quién nos librará? La pregunta de Israel es la misma de hoy: ¿quién va a librarnos? Y dice así: ¿a dónde iremos? ¿Y cuál será el camino? ¿Cómo será el camino? ¿Quién nos librará? Es el Padre, la promesa de liberación. El Padre es aquel que quiere liberarnos. Él habló, Él dijo, ya con Abraham. Él ya le dijo a Abraham, Él quería sacar a su pueblo. Un día cuando ese pueblo vaya al cautiverio, miren qué previsión extraordinaria, de siglos atrás. La misma previsión de Dios para su iglesia. Son 2000 años. El tiempo se ha agotado. Ustedes están viendo lo que estamos presenciando todos, un aviso solemne. Un simple virus que no es nada simple. ¿Qué es lo que Él está haciendo con el hombre? Imaginen, todo el mundo de rodillas. Y usted, lo peor de todo es en su vida, en su casa, y usted no lo ve, no sabe dónde Él está. Y el mundo, todo el mundo, de aquí para adelante será otro. La parte económica, la parte de salud. Entonces, hay una tensión. Las personas se están quedando enfermas. Porque, no, esto me voy a enfermar mañana. Y si me infecto. Y si mi mamá, y si mi papá, y si mi hijo. Y si los negocios. Y si la economía, el trabajo, ¿cómo va a ser? Entonces hay en esta hora una lucha para la solución, pero no hay de dónde. Porque en realidad el aspecto aquí está en una determinación del Padre. Nosotros estamos viendo. ¿Por qué? Aquel que nos va a liberar, Él nos liberará por medio de una orden. Cuando Él llegó a Moisés, le dijo así: Moisés, tú vas a decir. Moisés le preguntó a Dios: ¿qué voy a decir? Y Dios le dijo: tú vas a decirle a Faraón así: deja ir a mi pueblo. Dios no está pidiendo permiso.
para la retirada de la iglesia. No está pidiéndole a Faraón, a los enemigos de la iglesia fiel. No está pidiéndoles permiso. Él va a retirar a su iglesia. Deja ir a mi pueblo. Es un lor que me gustaría ser entonado todavía en nuestra palabra. Yo voy a extenderme un pequeño tiempo más para abordar a dónde vamos, a dónde la iglesia está yendo. ¿Dónde está la iglesia? Donde Israel fue, al desierto. La iglesia está en el desierto. Ella solo vive de la misericordia. Ella vive de la gracia. Ella vive del maná que cae por la mañana. Ella vive de la nube que nos protege del sol, del sol calcinante, de los embates, las aflicciones de la vida. La iglesia, ella vive del agua de la vida. Ella vive de las providencias de Dios en nuestra vida. Y es por eso que estamos hablando con ustedes, con todos los jóvenes y hermanos y aquellos que nos están oyendo ahora, que están con nosotros conectados. Ustedes tienen de parte de Dios el milagro. La iglesia vive en el desierto. Es el milagro. Es interesante que el profeta Jeremías dijo así: huid, salvad vuestra vida y seréis como un árbol en el desierto. Es un árbol en el desierto. Él produce frutos, produce sombra. La palmera es así, aquello que ningún árbol es capaz de sobrevivir. Mas es un árbol. Es otro tipo de árbol que da en el desierto. Cuanto más sol, más tiene sombra, más se abre, se alimenta del sol. Las hojas se abren. Hay que ser como una palmera en el desierto. Abre sus ramas y sus hojas y absorbe aquello que es y se alimenta del sol. Y ella va a buscar agua donde usted no sabe que existe. Y al mismo tiempo, ella da sombra para los que vienen en la caminata, y los frutos que caen en la arena caliente son los frutos que están calcinados y dulces para dar alimento a aquellos que están en esta larga caminata. El texto del propio Jeremías habla de la palmera. Es un árbol del desierto. Está hablando de un árbol del desierto que son árboles que no son estéticos, pero son árboles que viven en el desierto, como la palmera, porque hay varios tipos de palmera. Pero quiero decir a nuestros hermanos, quiero hasta detenerme aquí diciendo lo siguiente: que ¿a dónde vamos? Israel fue a Egipto o al desierto y allí tuvo las pruebas. ¿Usted quiere quedarse en el desierto, o quiere quedarse en el mundo, o quiere quedarse en Egipto? Usted necesita ir a caminar en el desierto y vivir en la dependencia de Dios. Hay un mundo hablando de cristianismo, de Dios, de bendición y todo lo que está sucediendo. Y tenemos hasta algunas señales que el Señor está dando al respecto de algunos jóvenes que van a ser transmitidos de aquí a poco por otro pastor. Mas yo quiero decir, finalmente, estoy diciendo finalmente varias veces y no llego, ¿no? Pero voy a llegar, no se preocupe. ¿Cuál será el camino? Jesús es el camino. Cuando Israel entonces salió de Egipto, es el Padre, es el gobierno, la dirección del Espíritu Santo y el camino que es Jesús. El desierto es el gobierno del Espíritu Santo. Es la providencia del Espíritu Santo. Es el Padre, el Espíritu Santo y Jesús. Vean entonces la relación revelada del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento era Jesús primeramente, el Espíritu Santo, el Padre. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar el Padre, el Espíritu Santo y Jesús. Es siempre esta relación. Eso no quiere decir que todas las veces vamos a encontrar eso, mas es frecuente esta relación. Así, mis hermanos,
la próxima reunión, la próxima palabra, nosotros vamos a especificar mejor diciendo que este camino, el camino de 3 días, de muerte y resurrección, todo el mundo conoce a Jesús que murió, era buenito, hizo milagros y está haciendo todavía. Mas la mayor maravilla, el mayor milagro es que está vivo, Él resucitó y Él opera esta vida a través del Espíritu Santo, y hoy Él puede operar en su vida. Y la palabra de Jesús dice así: si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Mis hermanos, así vamos a tener un loor, después vamos a tener una palabra de un pastor que va a transmitir algunos dones espirituales. Algunos dones, es claro, estamos hablando para el mundo entero. Mas cuando usted habla un don, él tiene un alcance profético grande, porque el Espíritu Santo él usa un argumento. Entonces, ¿cuál es la situación? La situación a veces de una persona que se refleja en varias personas, se refleja en miles de personas, porque el ángel del Señor está operando en esta vida. Como una señal, Él está operando también en tantas otras vidas que están en la misma situación. Por tanto, los dones espirituales están siendo colocados, serán colocados ahora a disposición de nuestros hermanos. Yo quiero agradecer la atención de nuestros hermanos. Tal vez tenemos 1 o 2 palabras al respecto todavía de este asunto. Vamos a recordar cuáles son los objetivos del adversario hoy, del mundo hoy, de Faraón. Son los jóvenes. Él no quiere que el Espíritu Santo rescate su vida, no quiere. Él va a ofrecerte todo. Dejen los niños, dejen los jóvenes quedarse. Usted es joven, no tiene una experiencia con Dios, mas usted es un adulto también, no tiene una experiencia con Dios. Para Dios, usted es un joven también. Usted necesita de salvación, necesita de esta bendición. No vamos a forzar a nadie, no estamos ofreciendo nada que es de nuestra parte. Estamos diciendo aquello que Dios puede hacer en su vida. Simplemente esto. Usted no está obligado a aceptar a nada, mas mire, no se olvide, esta es una gran oportunidad. A veces decimos siempre, esta es la última. Esta puede ser la última oportunidad. No sabemos. No es solo por causa del virus que está ahí, mas es porque estamos sujetos a todas las intemperies de esta vida. Así, mis hermanos, quiero despedirme de todos, agradeciendo la atención de aquellos que están en nuestras redes sociales. Que pasen a los demás, transmitan, inviten. Y quiero hacer una apelación a los jóvenes. Usted que está esperando que pase a sus compañeros, a sus vecinos, páseles. Pase el link de la iglesia. Usted tiene que trabajar. Esta es una oportunidad. No, yo no puedo hacer nada más. Yo no puedo evangelizar. No, ahora es el momento de evangelizar. Una lucha para traer a las personas dentro de la iglesia. Ahora no. Ahora la iglesia está yendo en busca de las personas que están en sus casas. Así Dios pueda bendecir a todos. La paz del Señor a todos, hermanos.
Gloria a Jesús, alabado sea el nombre del Señor. Qué palabra tan maravillosa que nos muestra cómo Dios a través de los siglos ha cuidado de su pueblo, ha conducido a su pueblo en dirección a la Canaán celestial, en dirección a la tierra prometida. Ahora vamos a orar al Señor y entregar en el altar del Señor el culto de esta noche. Tú puedes cerrar los ojos. Participe también de este momento de oración. Señor, nosotros te alabamos, glorificamos a ti por el Dios maravilloso que tú eres, por la forma en que tú conduces nuestras vidas. Te alabamos porque no estamos solos. No estamos pasando por este mundo, Señor, sin una dirección. Pero por tu Espíritu Santo opera cotidianamente. El Señor nos ha dado una bendición de oír tu voz, Señor, de saber el camino a seguir. Oramos a ti, alabamos tu nombre por esto, por ese Dios maravilloso que tú eres para nosotros. Que tus manos estén extendidas sobre todo tu pueblo. Señor, ahora pedimos, recibe en tu altar el culto de esta noche. Y con él nuestro olor y nuestra adoración por todo el bien que el Señor nos ha hecho. Bendícenos y despídenos, pero continúa, Señor, te pedimos, actuando en nuestras vidas, operando en la vida de cada siervo, de cada hogar. Así bendícenos y en tu nombre decimos que la gracia maravillosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios nuestro eterno Padre, las dulces sarnas y eternas consolaciones del Espíritu Santo reposen sobre vosotros, hermanos, y sobre todo el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén. La paz del Señor Jesús a todos.